Cuando Marco Ruiz abrió la puerta de su departamento de lujo, ese domingo, lo último que esperaba ver era un burro. Pancho, el burro de su madre, había caminado 30 kilómetros, solo sin guía, sin mapa, atravesando carreteras y pueblos. ¿Cómo lo logró? ¿Por qué regresó justo ahora, después de un año? La respuesta estaba en las alforjas de cuero, que colgaban de su lomo 52 sobres blancos numerados del numeral 1 al numeral 52. 52 cartas que su madre había escrito durante un año entero, sabiendo que él la había traicionado. Pero había algo más perturbador. Pancho llegó solo. Doña Esperanza no estaba con él. Y cuando Marco abrió la carta numeral 1, sus manos comenzaron a temblar. Y esta historia comienza en México. ¿Y tú? ¿Desde dónde la estás escuchando? ¿Desde el mismo continente o desde el otro lado del mundo? Escribe tu país en los comentarios. Y no olvides suscribirte si no quieres que el burrito Pancho llore durante 3 días y 3 noches por tu culpa. Me encanta la idea de que las historias no tengan fronteras. El sol apenas comenzaba a trepar por las montañas de la Sierra Madre, cuando doña Esperanza Ruiz ya estaba despierta. A sus 67 años, el sueño se le escapaba temprano, como si su cuerpo supiera que cada día contaba. En la cocina de la pequeña casa de la colonia San Jerónimo, sus manos arrugadas pero firmes preparaban café en la vieja cafetera de peltre. El aroma llenaba el espacio, mezclándose con el olor del pan dulce que había comprado el día anterior en la panadería de Don Goyo. Desde la ventana podía ver el patio trasero, donde Pancho, su burro de 10 años, movía las orejas al despertar. Era un animal noble, herencia de su difunto esposo. Durante una década, Pancho había sido más que un burro de carga. Era compañía, era testigo silencioso de sus conversaciones solitarias. Era familia. «Buenos días, viejo amigo», murmuró Esperanza hacia el patio, sabiendo que Pancho no podía oírla, pero sintiéndose reconfortada de todas formas. Los pasos apresurados en la escalera la sacaron de su momento de paz. Luisito, su nieto de 9 años, bajó corriendo con la mochila a medio cerrar y los cordones de los zapatos sueltos. «Abuela». El niño se lanzó a sus brazos con la fuerza de quien todavía creía que los abrazos podían arreglar el mundo. «Despacio, mijo. Vas a tirar el café», rió Esperanza, aunque sus ojos brillaban con esa luz especial que solo los nietos podían encender. «¿Terminaste la tarea de español?» «Sí. Leí el cuento que me pediste. ¿Me cuentas otro hoy en la tarde?» «Por supuesto. Tengo uno sobre un burro muy sabio». Luisito sonrió y mordió un pedazo de pan. Era en estos momentos cuando Esperanza sentía que su vida, aunque modesta, tenía sentido completo. El sonido de tacones en el piso de arriba rompió la calidez. Dulce, su nuera de 32 años, bajó impecablemente arreglada. Traje sastre color beige, cabello perfectamente planchado, maquillaje que parecía aplicado por profesional. Dueña de una boutique de ropa en el centro, Dulce siempre se vestía como si cada día fuera una sesión de fotos. «Buenos días», ofreció Esperanza con una sonrisa genuina. Dulce apenas levantó la vista de su teléfono celular. Tomó una taza de café, le agregó endulzante sin azúcar y se recargó en la barra mirando la pantalla. Su postura era la de alguien que estaba físicamente presente, pero emocionalmente en otro lugar completamente. «¿Dormiste bien?» Dulce intentó de nuevo Esperanza. «Más o menos. Esta casa cruje mucho por las noches. Tiene como 50 años, ¿no?» La pregunta no era inocente. Esperanza lo supo por el tono. Pero antes de que pudiera responder, Marco entró a la cocina. Su hijo de 39 años, gerente de una tienda de electrodomésticos, tenía ojeras profundas. Su saco estaba arrugado incluso antes de ponérselo. «Mañana, mamá». Marco besó su frente con prisa, evitando su mirada. «¿Desayunas algo?» «No tengo tiempo. Llevo tarde». Esperanza notó algo en sus ojos. Una sombra. Una inquietud. Marco había sido un niño transparente, incapaz de mentir, porque su rostro siempre lo delataba. Ese rostro ahora llevaba el peso de algo no dicho. «Marco, ¿estás bien?» «Sí, mamá. Todo bien. Nos vemos en la noche». Salió antes de que ella pudiera insistir. Dulce dejó la taza en el fregadero sin enjuagarla y siguió a su esposo. «Luisito, apúrate. Te dejo en la escuela.
El niño se levantó de mala gana, abrazó a su abuela una vez más. Te quiero, Abú. Y yo a ti, mi cielo. Cuando la casa quedó vacía, y en silencio, Esperanza recogió los platos. Sus manos temblaban ligeramente. No por la edad, sino por esa sensación que las madres conocen bien, la intuición de que algo estaba por romperse. Salió al patio. Pancho levantó la cabeza y caminó hacia ella. Esperanza acarició su hocico áspero. Algo está cambiando, ¿verdad, viejo?, susurró. Lo siento en el aire. En cómo Marco no me mira. En cómo Dulce cuenta las paredes como si fueran barrotes. Pancho movió las orejas. Tú nunca me dejarías, ¿verdad? El burro permaneció quieto, y en su quietud, Esperanza encontró más consuelo que en todas las palabras que su familia ya no decía. Desde la ventana de la cocina, sin que Esperanza lo supiera, la conversación que temía ya estaba ocurriendo. En el carro estacionado frente a la casa, Dulce miraba a Marco con expresión dura. Tu madre tiene esta casa. Vale algo. Piénsalo. Marco apretó el volante. No respondió, pero tampoco dijo que no. Y en el patio, ajena todavía a la tormenta que se avecinaba, Esperanza sacó de su delantal una pequeña libreta. Escribió la fecha en la primera página. Practicando, pensó, solo practicando. Pero alguna parte profunda de ella ya sabía para qué. Esa noche, después de que Luisito se durmiera, Marco encontró a su madre en la cocina. Esperanza limpiaba la estufa con movimientos lentos, casi meditativos. Mamá, necesito hablar contigo. Esperanza dejó el trapo y se volvió. En los ojos de Marco vio lo que toda madre teme, la mirada de un niño a punto de decepcionar. Dime, hijo. Marco se sentó, se levantó, se volvió a sentar. Vendí la casa. El silencio fue denso. Esperanza no se movió. Pero compré un rancho para ti. Un lugar hermoso. Espacio, árboles, aire puro. Pancho tendrá campo. Es tu sueño de jubilación, mamá. Esperanza miró a su hijo. Vio el sudor en su frente. Vio cómo sus manos temblaban. Vio la mentira tan clara como si estuviera escrita. ¿Cuándo vamos, Marco? Parpadeó sorprendido. Pasado mañana. Está bien, hijo. Marco la abrazó con fuerza, demasiada fuerza. Cuando se separó, sus ojos estaban húmedos. Te va a gustar, mamá. Te lo prometo. Esperanza no dijo nada. Solo asintió. Esa noche no durmió. En su cuarto, rodeada de fotografías de una vida entera, empacó. La maleta vieja, la misma con la que había llegado a esa casa como novia, se llenó de ropa simple. En el fondo envolvió 52 sobres blancos, junto a ellos una pluma y papel. A medianoche Luisito entró descalzo. Sus ojos estaban rojos. Abuela, ¿es verdad que te vas? Esperanza abrió los brazos, y el niño se derrumbó en ellos llorando. ¿Por qué? A veces la gente necesita espacio para crecer, mi amor. Pero yo te necesito a ti, y yo a ti. Pero escúchame. Tocó el pecho del niño. Siempre estaré aquí. Nadie puede quitarte lo que llevas dentro. De su buró sacó una libreta pequeña. Esto es para ti. Escribe lo que sientes. Como te enseñé, las palabras tienen poder, mijo. Luisito abrazó la libreta. ¿Volverás? No sé, pero tú siempre podrás encontrarme en lo que te enseñé. El viaje fue silencio. 2 horas en la pick-up con Pancho en el remolque. El burro no había querido subir, como si supiera que ese viaje no tenía regreso. Esperanza miraba por la ventana. El paisaje cambiaba de ciudad a campo, de campo a tierra árida. Marco intentaba llenar el silencio. Te va a gustar, mamá. El aire es limpio. Hay un pozo. Esperanza no respondió. Iré cada semana. Te llevaré lo que necesites. Silencio. Mamá, por favor, di algo. ¿Qué quieres que diga, hijo? Marco tragó saliva. No tenía respuesta. Cuando llegaron, el sol estaba cruel y revelador. La propiedad no era rancho, era ruina. La casa tenía el techo colapsado. Las ventanas eran hoyos sin vidrio. No había puerta. El pozo parecía seco desde hace años. Marco no bajó. No podía. Esperanza abrió la puerta con calma y pisó la tierra seca. Caminó alrededor. Inspeccionó todo. Marco la observaba, lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, esto no era. Está bien, hijo. Que Pancho y yo hemos vivido peores tiempos. Miró el horizonte vacío. Cuando tu padre murió no teníamos nada.
Trabajé limpiando baños para que comieras. Esto es solo un lugar. He sobrevivido cosas peores. Marco cayó de rodillas. Lo siento. Vete tranquilo, Marco. Pero, vete. Marco descargó la maleta, soltó a Pancho. El burro caminó hacia Esperanza. Marco intentó abrazarla, pero ella dio un paso atrás. Es mejor que te vayas ahora. Marco subió sin mirar atrás porque no podía soportar la imagen. Cuando el motor se desvaneció, Esperanza entró. Pancho la siguió. Abrió la maleta sobre el piso de tierra y sacó los 52 sobres blancos. Tenemos trabajo, viejo amigo. 1 año de trabajo. 52 semanas. 52 lecciones. Pancho movió las orejas. Esperanza numeró el primer sobre numeral 1, y así comenzó. El primer amanecer en la granja llegó con el canto de gallos lejanos. Esperanza despertó en el suelo de tierra usando su maleta como almohada. Su cuerpo dolía, pero su mente estaba clara. Había sobrevivido noches más difíciles. Pancho dormía cerca de la entrada como guardián. Cuando ella se movió, el burro levantó la cabeza. Buenos días, viejo. Tenemos trabajo. Primero exploró. La casa tenía 2 cuartos, ambos sin puertas. Eligió el más pequeño porque el techo parecía menos dañado. Con una escoba hecha de ramas, barrió años de polvo y hojas secas. Colgó su ropa en clavos oxidados de la pared. El pozo estaba a 20 metros. Esperanza bajó el balde con cuidado. El agua que subió era turbia, pero olía limpia. La probó. Era dura, con sabor a mineral, pero potable. Había sobrevivido con menos. No tenía estufa, pero encontró piedras para hacer un fogón improvisado en el patio. Necesitaría leña. Como si la hubiera escuchado esa tarde, apareció un hombre. Viejo, piel curtida por el sol, sombrero de palma gastado. Cargaba un atado de leña en la espalda. Buenos días, señora. Su voz era áspera, pero no hostil. Buenos días. Dejó la leña cerca del fogón. Esto estaba sobrando en mi casa. Esperanza sabía que era mentira gentil. Dios lo bendiga, señor. Chepe. Don Chepe. Vivo en la casa allá. Señaló una construcción a medio kilómetro. Esperanza Ruiz. Gracias por su bondad. Viene sola, con mi burro. Don Chepe miró a Pancho, luego a la casa en ruinas, luego de vuelta a Esperanza. No preguntó más. Algunos dolores no necesitan explicación. Si necesita algo, su bondad es suficiente. Asintió, y se fue sin más palabras. Hombres de campo entienden que a veces el silencio es mayor respeto que la curiosidad. El domingo Esperanza se levantó antes del alba. Se lavó con el agua fría del pozo, se puso su mejor vestido, el único sin manchas de tierra. Dejó a Pancho con agua y comenzó a caminar. 5 kilómetros hasta San Miguel. Sus piernas recordaban cuando caminaba así para llegar a la escuela donde enseñaba. Cuando no había dinero para el transporte, los pies funcionaban. El pueblo era pequeño. Casas de adobe, calles de tierra, una plaza con jacarandas. La iglesia colonial dominaba el centro. Llegó sudando, pero con la cabeza en alto. La gente la miraba. Una mujer nueva, vieja, sola, con ropa simple. Los murmullos comenzaron, pero Esperanza no bajó la mirada. Entró a misa. Se sentó en la última banca. Rezó no por ella, sino por Luisito. Después, mientras la gente se dispersaba en la plaza, Esperanza se sentó en una banca bajo un árbol. De su bolso sacó el sobre número 1 y una pluma. Escribió despacio, cuidando cada palabra. Cuando terminó, leyó en voz baja. Querido Marco, hoy es mi primer día en mi rancho hermoso. Pancho y yo encontramos un nido de pájaros en el techo roto. Supongo que ellos también necesitaban hogar. Caminé al pueblo. 5 kilómetros. Mis piernas recuerdan cuando caminaba así para llegar a la escuela. ¿Te acuerdas que yo caminaba cuando no teníamos para el transporte? No te preocupes por mí. Soy más fuerte de lo que crees. Te quiere tu madre. Dobló la carta. La metió en el sobre. Escribió en el frente. Carta número 1. Primera semana. Caminó de regreso a la granja con el sobre en el bolsillo. Cuando llegó, Pancho la recibió con un rebuzno suave. Esto es para ti, viejo. Sacó una alforja de cuero que había comprado meses atrás, nunca sabiendo para qué exactamente. Ahora lo sabía. Guardó la carta número 1 en el compartimento interior. Una carta cada semana. 52 en total. Tú las llevarás a Marco cuando llegue el momento. Pancho inclinó la cabeza como entendiendo. Cuando yo no esté viejo. Solo entonces. ¿Entiendes? El burro no respondió.
Pero Esperanza sintió que sí entendía. Los animales comprenden lo que los humanos a veces olvidan. La lealtad no necesita palabras. Esa noche, mientras las estrellas aparecían sobre el techo roto, Esperanza numeró el sobre número 2. Quedaban 51 semanas, 51 lecciones, y todo el tiempo del mundo para enseñarlas. Las semanas se convirtieron en ritmo. Despertar con los gallos, agua fría del pozo, pan duro mojado en café cuando había. Cuando no solo agua. Esperanza aprendió a cocinar con 3 piedras y fuego de leña. Don Chepe seguía dejando leña que le sobraba. A veces también dejaba tortillas envueltas en trapo. Nunca esperaba gracias. Solo asentía y se iba. Los domingos eran sagrados, 5 kilómetros al pueblo. Misa en la última banca. Una carta escrita en la plaza. Regreso antes del atardecer. La carta numeral 2 hablaba del pozo. El agua es fría y dura, pero limpia. Me recuerda el pozo de la casa donde crecí. Pobreza no es nueva para mí, hijo. La carta numeral 5 mencionaba a Pancho. Tu burro es mejor compañero que esperaba. No me juzga. Los animales entienden lealtad mejor que algunas personas. En la carta numeral 8 apareció la primera mención tosí anoche. Debe ser el polvo, o el frío que entra por las ventanas sin vidrio. Pero fue la carta numeral 10 la que marcó el cambio. Entre semanas Esperanza comenzó a caminar con Pancho. No solo al pueblo, sino hacia el norte. Hacia Monterrey. Necesitas recordar el camino viejo. Cuando yo no esté, tendrás que ir solo. Caminaban 2-3 kilómetros. Ella le mostraba referencias el cerro, con forma de silla, el árbol seco partido por rayo, la curva donde comienza el pavimento. Pancho aprendía. Los burros tienen memoria que los humanos envidiarían. Después de cada caminata, Esperanza revisaba las alforjas. 10 cartas ya, 42 espacios vacíos. Don Chepe la observaba desde su casa. Nunca preguntaba por qué una mujer vieja entrenaba a un burro para viajar solo. Algunos saberes se respetan con silencio. En la 10ª semana, Esperanza caminó al pueblo no el domingo, sino el jueves. Necesitaba el teléfono público de la plaza. Marcó el número que sabía de memoria. Buenos Remedios, soy yo. Silencio al otro lado. Luego un sollozo. Esperanza. Dios mío. ¿Dónde estás? Marco no dice nada. Luisito llora cada noche. Estoy bien, hermana. Escúchame. Tengo poco tiempo en esta llamada, le contó. No todo, pero lo suficiente. Las cartas. El plan. Pancho. Estás loca. Vuelve a mi casa. Por favor. No. Esto es necesario. ¿Por qué no llamarlo? Decirle la verdad, porque la verdad solo importa cuando se descubre sola. Prométeme algo, Remedios. No le digas nada hasta que Pancho regrese a su casa. Pancho, no entiendo. Entenderás. Promételo. Esperanza, promételo. Te lo prometo. Remedios lloraba abiertamente ahora. Pero estás enferma. Te escucho en la voz. Estoy bien. Eres mentirosa terrible, hermana. Aprendí del mejor. Nos enseñó nuestro hermano. Rieron a pesar de todo. Luego Esperanza colgó antes de que Remedios pudiera insistir. Esa tarde, sentada en el suelo de tierra de su cuarto, escribió la carta numeral 10. ¿Recuerdas mis aretes de oro, Marco, los que eran de tu abuela materna? Te dije que los perdí en el mercado. Mentí. Los vendí en una casa de empeño por 3,000 pesos. Fue el mes que necesitabas libros para la universidad, y yo no tenía. Valían mucho más sentimentalmente. Eran lo único que me quedaba de mi madre. Pero tu educación valía todo. No me arrepiento. Nunca me arrepentiré de lo que hice por ti. Solo desearía que recordaras que lo hice. Dobló la carta. La guardó en la alforja. Sobre numeral 10. Miró las 42 alforjas vacías restantes. Nos queda mucho que contar, Pancho. Su voz sonaba más ronca. La tos había empeorado. Y poco tiempo siento. Pancho la miró con esos ojos grandes y oscuros. Esperanza acarició su cabeza. No te preocupes. Terminaremos. Te lo prometo. Afuera, el sol se ponía sobre el techo roto. Las sombras crecían. 42 semanas más. 42 verdades más. Y el reloj corriendo más rápido de lo que ninguno de los dos quería admitir. 1 año y 2 semanas después, la vida de Marco Ruiz había cambiado completamente. El departamento Vista Hermosa numeral 234, en la colonia Country de Monterrey,
Tenía 3 habitaciones, balcón con vista a la ciudad y estacionamiento techado. Dulce había abierto su boutique en la zona rosa, racks de ropa importada, maniquíes de fibra de vidrio, música ambiental suave. Y Luisito asistía a una escuela privada con uniforme de cuello redondo y mochila ergonómica. La casa de la colonia San Jerónimo se había vendido en 1.8 millones de pesos. Marco había depositado 200,000 en la cuenta de su madre para lo que necesites, mamá, pero nunca había vuelto a llamar. Era domingo por la tarde cuando alguien tocó a la puerta. Marco abrió con el ceño fruncido. No esperaba visitas. En el pasillo frente a él había un burro. Era Pancho, el burro de su madre, el animal que él había abandonado hacía 1 año y 2 semanas. Durante esos meses, Marco había vivido tranquilo sin preguntar, pero doña Esperanza había seguido su ritual cada domingo, después de misa, una carta nueva. 52 en total. Don Chepe la había encontrado 3 semanas atrás, la pluma, aún en su mano, el sobre numeral 52 cerrado sobre la mesa. Y Pancho, entrenado con paciencia durante 1 año, había esperado el momento exacto para cumplir la última orden de su dueña. Marco retrocedió un paso. ¡Qué chingados! El burro no se movió. Sus ojos cafés lo miraban con una fijeza perturbadora, como si supiera exactamente quién era Marco y qué había hecho. Luisito apareció detrás de su padre, aún en pijama. «Papá, es Pancho». El niño corrió hacia el burro y lo abrazó por el cuello. Pancho bajó la cabeza y dejó que el niño lo acariciara. «¿Dónde está la abuela?», preguntó Luisito mirando el pasillo vacío. ¿Por qué Pancho vino solo? Marco no respondió. Algo frío le recorrió la espalda. «Llamaré a un veterinario», murmuró. 40 minutos después, el doctor Esteban Morales subió las escaleras con su maletín negro. Era un hombre de unos 50 años, con bigote canoso y mirada seria. El doctor examinó al burro. Luego notó un collar de cuero con una placa grabada. Se inclinó para leer. «Pancho, si me encuentras, llévame con el doctor Morales, San Miguel de Allende. Tel 415XXXXX». El veterinario sacó su celular y marcó. Habló en voz baja durante 2 minutos. Luego colgó y miró a Marco con una expresión que podría haber sido desprecio o lástima. «¿Usted es Marco Ruiz?». «Sí». Pancho caminó 30 kilómetros desde San Miguel. El doctor hizo una pausa. Su madre lo entrenó durante 1 año para que regresara aquí, cuando ella ya no estuviera. Marco sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que el veterinario señaló las alforjas de cuero que colgaban del lomo del burro. «Revise lo que trae». Marco se acercó con manos temblorosas. Abrió la primera alforja. Adentro había sobres. Decenas de sobres blancos perfectamente ordenados, cada uno numerado con tinta azul. Numeral 1, numeral 2, numeral 3, numeral 4. Los contó con dedos que no le respondían. 52 sobres. 52 cartas. Sacó el sobre numeral 1. En el frente, con la letra redonda e inclinada de su madre, decía: «Para mi hijo Marco». Carta numeral 1. Primera semana en la granja. Marco abrió el sobre con manos que temblaban. Desdobló la hoja de papel barato rayado con manchas de humedad. Comenzó a leer. «Querido Marco, hoy es mi primer domingo aquí. La granja tiene un techo de zinc roto. Hay un nido de pájaros donde debería estar una viga. Me dijiste que ibas a comprar una casa nueva para todos nosotros. Me dijiste que esta era temporal. Ahora sé que mentiste. Pero no importa, hijo, porque yo también tengo un plan». Marco levantó la vista. El papel temblaba en sus manos. Dulce bajó y vio las cartas. Su rostro palideció. «Marco, ¿qué es eso?». Él no respondió. Solo miraba el sobre numeral 1, luego el numeral 2, luego el numeral 52. El doctor Morales recogió su maletín. «Pancho está sano, solo cansado». Hizo una pausa en la puerta. Su madre era una mujer extraordinaria. «Lástima que usted no lo supiera». La puerta se cerró. Marco se quedó en el pasillo rodeado de 52 sobres blancos. 52 verdades. Y su madre ya no estaba ahí para escuchar que lo sentía. Pancho lo miraba en silencio, inmóvil, con esa misma fijeza perturbadora en sus ojos cafés, como si supiera que las siguientes 51 cartas iban a destruirlo. Marco se encerró en su cuarto. Puso las 52 cartas sobre la cama en fila. Apagó su teléfono.
Le dijo a Dulce que no lo molestara. Eran las 7 de la tarde. No sabía cuánto tiempo necesitaría, pero sabía una cosa: no podía parar hasta terminar. Comenzó con la numeral 1 que ya conocía. Techo roto. Cada palabra era puñalada. La numeral 2 era peor. El agua del pozo es fría y dura. Me recuerda cuando trabajaba limpiando oficinas de noche y venía con manos congeladas. Tú dormías caliente. Eso importaba. Marco se detuvo. Limpiaba oficinas. Cuando siguió leyendo. La numeral 3: Don Chepe trajo leña. Hay gente bondadosa. No todos abandonan. La palabra abandonan resonó en su cabeza. La numeral 5: Pancho es mi único amigo aquí. No me juzga. Los animales entienden lealtad mejor que algunas personas. Me está comparando con un burro, susurró Marco. Y tiene razón. Las cartas 6 a 10 cambiaron de tono. Ya no describían vida presente, sino recordaban pasado. La numeral 7. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años y te caíste del árbol de mangos? Llorabas no por el dolor, sino porque rompiste mi maceta favorita. Ese niño que lloraba por lastimar a su madre. ¿Dónde está? Ahora Marco cerró los ojos. Sí recordaba. La maceta azul con flores blancas. Había llorado 2 horas. La numeral 9. Cuando enfermaste de neumonía a los 12 años, trabajé doble turno durante 3 meses para pagar el hospital privado. Los doctores dijeron que el público era suficiente, pero yo quería lo mejor para ti. Siempre quise lo mejor. Marco no recordaba eso. Solo recordaba estar enfermo y sanar. Entonces llegó la numeral 10, la que había leído en la clínica, pero ahora en secuencia dolía diferente. Los aretes de oro, 3,000 pesos. Universidad. Su madre vendiendo lo único que le quedaba de su abuela. Marco lloró, primero silencioso, luego con sollozos que no pudo controlar. Las cartas 11 a 15 continuaron la devastación. La numeral 12. Rechacé propuesta matrimonio de don Esteban cuando tenías 12 años. Era buen hombre con negocio. Pero dijiste, no quiero un extraño en casa. Elegí tu comodidad sobre mi soledad. Fue correcto, ya no sé. Marco recordaba a don Esteban, el señor amable que traía dulces, que dejó de venir un día. Marco nunca preguntó por qué. La numeral 15 lo rompió completamente. Trabajé limpiando baños en la terminal de autobuses a las 4 de la mañana. Nadie quería ese trabajo. Pagaban poco, pero yo necesitaba cada peso. Llegaba cuando despertabas. Por eso siempre olía a cloro. Pensaste que era limpieza de casa. Era vergüenza que no quise que vieras. Marco cayó de rodillas junto a la cama. Mamá, eran las 3 de la mañana. Llevaba 8 horas leyendo. Dulce tocó la puerta. Marco, necesitas dormir. No puedo parar. Marco. Él abrió la puerta, ojos rojos, cara destruida. Le dio la carta numeral 10 sin decir palabra. Dulce leyó. Su rostro cambió de molestia a shock, a algo parecido a horror. No sabía qué. Lee más. Le dio la numeral 12. Y la numeral 15. Dulce leyó las 3. Cuando terminó, sus manos temblaban. Marco, yo no. No sabíamos. Sí sabíamos. Su voz era plana, vacía. Sabíamos que algo estaba mal. Solo no quisimos ver. Dulce dejó las cartas y salió sin responder. En la sala, Luisito dormía en el sofá con Pancho, en el suelo a su lado. El niño tenía la libreta azul abrazada contra su pecho. Marco miró las 37 cartas restantes sobre su cama. 37 verdades más. Y la noche apenas comenzaba. Marco no durmió. Cuando el sol salió, seguía leyendo. Dulce intentó entrar con café. Él no abrió la puerta. Marco, llevas despierto toda la noche. Quedan 37 cartas. Necesitas descansar. Necesito saber. La carta numeral 16. Hablaba de oportunidades perdidas. Me ofrecieron trabajo en Saltillo. Pagaban el doble. Pero tenías 15 años, edad difícil. No podía dejarte. Mi carrera o tu estabilidad. No fue ni siquiera decisión difícil. Marco recordaba ese año. 15 años. Problemas en la escuela. Su madre siempre presente. Nunca supo que había rechazado algo por él. Las cartas 17 a 20 mencionaban más trabajo nocturno, limpiando oficinas gubernamentales, cosiendo ropa ajena para ganar extra, vendiendo tamales los fines de semana.
Todo esto hacía mientras yo. Marco no pudo terminar la frase. La numeral 23 lo golpeó diferente. ¿Sabes por qué nunca te dije cuánto costaron las cosas? Porque el amor no lleva cuenta. Pero ahora desde esta casa rota, me pregunto, debí enseñarte el precio del amor, así valorarías más. Sí, gritó Marco a la carta. Sí debiste. Debiste gritarme. Debiste. No terminó. Solo lloró. Entonces llegó la numeral 25. No te lo digo para herirte. Ya estás herido, lo sé. Te lo digo para que entiendas. El amor sin medida puede criar hijos que no saben medir. Te amé perfectamente. Y ese fue mi error. No te enseñé que el amor también exige reciprocidad. Marco tomó la lámpara del escritorio y la estrelló contra la pared. El vidrio explotó. Dulce entró corriendo. ¿Qué haces? Marco se volvió hacia ella, ojos rojos, cara destruida. Lee esto. Le aventó las cartas 2023 y 25. Dulce las leyó. Palideció. Marco oyó. ¿Tú qué? No sabías. O no querías saber. Ambos no queríamos. Exacto. Marco gritó. Ambos. Tú y yo. Somos culpables. Dulce dejó las cartas y salió llorando. Marco continuó. Ya no podía parar. Era como arrancar una costra, dolía, pero necesitaba ver qué había debajo. La numeral 30 cambió todo. La tos no para. Don Chepe dice, debo ir al doctor. Quizás mañana. Hoy estoy muy cansada. Marco se congeló. No. La numeral 33 doctor dice pulmonía. Etapa temprana todavía. Con medicina curable. Sin medicina. No pienses en eso, hijo. No. Marco golpeó la pared con el puño. Luisito entró asustado. Papi, ¿estás bien? Marco lo abrazó desesperadamente. No, mijo, no estoy bien. Luego continuó la numeral 35. Don Chepe pagó la medicina. 1,500 pesos. Un hombre que conocí hace meses tiene más compasión que el hijo que parí. No te lo digo para herirte. Te lo digo para que entiendas la bondad existe. Yo la encontré en un campesino con manos callosas. Tú la tuviste toda tu vida y la dejaste ir. Marco cayó de rodillas. Las cartas esparcidas alrededor como evidencia en escena del crimen. Un extraño susurró. Un extraño pagó su medicina. 1,500 pesos. Yo gasto eso en comidas, en ropa, en... Se arrastró al baño y vomitó. Cuando regresó, vio las 17 cartas restantes en la cama. 17. Cartas 36 a 52. Y la terrible pregunta que no podía dejar de gritar. ¿Dónde estás? Mamá, estás viva. Estás. Pero conocía la respuesta. La había sabido desde que Pancho llegó solo. Su madre no estaba esperándolo en ningún lugar, excepto en estas cartas. Y en 17 verdades, más que todavía lo esperaban. Marco sostuvo el sobre numeral 52. No lo abrió. No podía. No sin verla primero. Necesitaba pedirle perdón de rodillas. Necesitaba que ella viera su cara, sus lágrimas, su arrepentimiento real. Las cartas no eran suficientes. Tenía que ser en persona. Marcó el número de tía Remedios con manos temblorosas. Bueno, tía, ¿dónde está exactamente la granja? Voy ahora. Silencio largo al otro lado. Marco, hay algo que debes saber. ¿Qué Esperanza me llamó hace 2 meses? Me contó todo. Las cartas, el plan. Pancho. Me hizo prometer no decirte nada hasta que el burro regresara. Marco sintió que el piso se abría bajo él. Sabías dónde estaba, y no me dijiste. Obedecí a mi hermana. La voz de Remedios era firme a pesar de las lágrimas. No a su hijo cobarde. ¿Cómo pudiste? Ella era quien merecía obediencia, Marco. Tú perdiste ese derecho cuando la dejaste en esa casa rota. Ahora dame la dirección. Voy contigo. 1 hora después, la pick-up de Marco salía de Monterrey. Remedios en asiento pasajero, rostro de piedra. Luisito atrás con Pancho. El niño no había hablado, solo había dicho, voy con ustedes. Nadie discutió. El viaje fue silencio denso. Marco manejaba rápido, demasiado rápido, como si velocidad pudiera cambiar lo que encontrarían. Luisito susurraba a Pancho. La abuela está bien, ¿verdad? Pancho no respondió. Solo miraba por la ventana hacia el camino que había caminado solo semanas atrás. Cuando llegaron a la granja, Marco bajó corriendo.
La casa estaba aún más deteriorada. Ventanas rotas, puerta caída, silencio absoluto. «Mamá», gritó Marco. «¿Estás aquí?» Solo el viento respondió. De la casa vecina salió don Chepe. El viejo caminaba despacio con la dignidad de quien lleva verdades pesadas. «Usted es el hijo, sí». «¿Dónde está mi madre?» Don Chepe lo miró largo tiempo, como midiendo si este hombre merecía la respuesta. Su madre murió hace 3 semanas. Las palabras cayeron como piedras. «No, pulmonía. La llevé a clínica del pueblo cuando empeoró, pero era muy tarde. Murió tranquila». Con ese burro a su lado, Marco cayó de rodillas en la tierra seca. «No puede ser. Vino tarde, señor». «¿Dónde?» «Cementerio del pueblo. La enterramos cristiano. Pagué yo. Ella fue buena mujer». Pausa. «Mejor que algunos con sangre». El cementerio de San Miguel era pequeño. Tumbas sencillas bajo árboles viejos. La de Esperanza tenía lápida simple: Esperanza Ruiz Moreno, 1958 hasta 2025. Maestra y madre. Marco se derrumbó sobre la tierra. Abrazó el suelo como queriendo abrazarla a ella. «Mamá, perdóname. Lo siento. Vine. Llegué. Por favor». Pero la tierra no respondía. Nunca respondería. Luisito puso flores silvestres que había arrancado en el camino. Lloró sin ruido. Remedios se arrodilló, tocó la lápida. «Hermana, cumplí mi promesa. Está aquí. Tarde, pero está aquí». Pancho caminó a la tumba y se acostó junto a ella. No se movió. Don Chepe observaba desde distancia respetuosa. Ella dijo que vendría. «Cuando sea tiempo», dijo. «Usted llegó cuando pudo. Ojalá hubiera podido antes». Marco sacó la carta numeral 52 de su bolsillo, el sobre blanco manchado con sus lágrimas. «Esta es la última», susurró a la tumba. «Tengo miedo de leerla». Remedios puso mano en su hombro. «Léela aquí. Ella querría que la leyeras aquí». Marco miró el sobre, luego la tumba, luego a Pancho acostado fiel junto a ella. Respiró profundo y abrió la carta numeral 52. Marco Ruiz se arrodilló frente a la tumba de su madre con el sobre numeral 52 temblando en sus manos. Luisito estaba a su lado con los ojos rojos e hinchados. Dulce permanecía unos pasos atrás con los brazos cruzados, como si no supiera si tenía derecho a estar ahí. Tía Remedios observaba en silencio con el rosario entre los dedos. Don Chepe se había quitado el sombrero y lo sostenía contra su pecho. Y Pancho. El burro estaba echado junto a la lápida con la cabeza baja como si también esperara las últimas palabras de su dueña. El cementerio de San Miguel estaba vacío. Solo ellos y el viento que movía las hojas de los mezquites cercanos. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre las cruces de hierro y las flores marchitas de otras tumbas. Marco rompió el sello del sobre. Sus dedos dejaron manchas de sudor en el papel. La letra de su madre redonda, inclinada inconfundible, llenaba ambos lados de la hoja. Respiró hondo y comenzó a leer en voz alta. «Querido Marco, si estás leyendo esta carta significa que Pancho cumplió su misión. Significa que caminó 30 kilómetros bajo el sol para encontrarte. Y significa que yo ya no estoy. No llores todavía, hijo. Déjame hablar. Durante 52 semanas te escribí. Una carta cada domingo después de misa, sentada en la plaza de San Miguel con Pancho a mi lado. Te conté sobre el techo roto y el nido de pájaros, sobre las noches de frío cuando no tenía cobijas, sobre los trabajos que hice para sobrevivir, limpiar oficinas, lavar ropa ajena, vender tamales en la terminal. Te conté sobre los sacrificios que hice cuando eras niño, los aretes de oro que vendí para tu universidad, las madrugadas en los baños de la terminal para pagar tus libros, las veces que comí tortilla con sal para que tú tuvieras carne en tu plato. No te escribí estas cartas para hacerte sufrir, Marco. Te las escribí para que supieras la verdad, porque un hombre que no conoce la verdad sobre sí mismo está condenado a repetir sus errores. Ahora viene la parte difícil. Te perdono, sí, hijo, te perdono, pero no porque te lo merezcas. No todavía. Te perdono porque soy tu madre, y el amor de una madre no tiene condiciones, aunque el respeto sí. El perdón que te ofrezco no es un borrón y cuenta nueva, no es un ya pasó, no importa. Es una oportunidad, una sola, para que demuestres que el hijo que crié, el niño que me abrazaba y me decía, «Mami, te quiero»,
Todavía existe en algún lugar dentro del hombre que me abandonó. ¿Cómo te ganas este perdón? No con palabras, no con flores en mi tumba, no con llanto. Te lo ganas siendo el padre que Luisito necesita, el esposo que Dulce merece, si es que todavía quiere caminar a tu lado. El hombre que mira a Pancho a los ojos y comprende lo que significa la lealtad. Te lo ganas viviendo cada día como si yo estuviera mirando, porque hijo de alguna manera lo estaré. Pancho ya no es solo un burro, es mi legado. Es la prueba viviente de que las promesas se cumplen, de que el camino se termina, aunque sea difícil, de que la fidelidad no es una palabra bonita, sino una forma de vida. Cuídalo, aprende de él, porque ese animal sabe más sobre el honor que muchos hombres que he conocido. Una última cosa, Marco. No te cases con la culpa. No vivas el resto de tu vida flagelándote. Eso no me honraría. Lo que me honraría es verte levantarte, verte cambiar, verte construir una vida de la que yo pudiera estar orgullosa. El perdón ya te lo di, pero la redención, esa es tu tarea. Y nadie puede hacerla por ti. Te amé desde el día en que naciste. Te amaré hasta el último suspiro de mi alma donde sea que esté ahora. Pero el amor hijo no es ciego. Ve todo. Y precisamente por eso sigue amando. Sé el hombre que sé que puedes ser. Tu madre Esperanza. El silencio que siguió fue absoluto. Marco cerró los ojos. Las lágrimas caían sobre el papel manchando la tinta azul. Su cuerpo temblaba sacudido por sollozos que venían desde un lugar tan profundo que parecían desgarrarlo. Luisito se abrazó a su padre. El niño también lloraba, pero en silencio, con la cara hundida en el pecho de Marco. Dulce dio un paso adelante. Vaciló. Luego extendió la mano y la puso sobre el hombro de su esposo. No dijo nada. No hacía falta. Tía Remedios se persignó y murmuró una oración en voz baja. Don Chepe se limpió los ojos con el dorso de la mano y volvió a ponerse el sombrero, y Pancho se levantó. El burro caminó despacio hasta Marco. Puso su cabeza grande y cálida sobre el hombro del hombre que lo había abandonado hace más de un año. Marco abrió los ojos. Miró a Pancho. Y por primera vez en 52 días de leer cartas en 6 meses de sufrimiento en un año entero de mentiras, entendió. No era el final del castigo, era el comienzo de la oportunidad. Marco rodeó el cuello de Pancho con sus brazos y lloró como no había llorado desde que era niño. Lo voy a intentar, susurró contra el pelaje del burro. Lo juro, mamá, lo voy a intentar. Pancho no se movió, simplemente estuvo ahí. Como había estado durante 52 semanas, como estaría durante todas las que quedaban por venir, porque eso era lo que significaba la lealtad, y Marco finalmente estaba listo para aprenderlo. 6 meses después, el perdón seguía siendo algo que Marco Ruiz tenía que ganarse cada día. Las primeras semanas habían sido un infierno, pesadillas donde escuchaba la voz de su madre llamándolo desde aquella granja abandonada. Ataques de pánico a las 3 de la madrugada, cuando el silencio de la noche amplificaba cada palabra de las 52 cartas. El llanto que llegaba sin aviso en medio de una reunión de trabajo, o mientras preparaba el desayuno de Luisito. Dulce había cerrado la boutique. El negocio que tanto había deseado, el mismo que había costado la dignidad de Doña Esperanza, ahora era solo un local vacío con un letrero de «Se renta». Había encontrado trabajo como cajera en una tienda departamental del centro. Las comisiones eran mínimas, pero al menos era honesto. Luisito había comenzado a escribir en su libreta azul. Cartas que nunca enviaba pero que llenaban páginas y páginas. Querida abuela empezaban todas. El niño ya no preguntaba por qué su padre lloraba tanto. Simplemente se sentaba a su lado en silencio con Pancho entre ambos. Pero cada domingo sin falta los tres, y Pancho hacían el viaje de 2 horas a San Miguel. Ese domingo Marco estacionó su camioneta frente al cementerio. Ya no conducía el Silverado de lujo. Lo había vendido 3 meses atrás. Ahora manejaba una Tsuru del 98, con el aire acondicionado descompuesto, y un asiento trasero donde Pancho viajaba con la cabeza asomada por la ventana. Caminaron por el sendero de grava hasta la tumba. La lápida seguía impecable, las letras grabadas con claridad: Esperanza Ruiz Moreno, 1958 hasta 2025, maestra y madre. Marco se arrodilló y limpió las hojas secas que el viento había acumulado.
Luego sacó un libro de su mochila Pedro Páramo de Juan Rulfo. Era uno de los favoritos de su madre. «Buenos días, mamá», susurró. «Hoy te voy a leer el capítulo donde Susana San Juan recuerda a su padre». Abrió el libro y comenzó a leer en voz alta despacio, con la voz todavía quebrada por el esfuerzo de mantenerse entero. Pancho se echó en el pasto a un lado de la tumba, con las orejas relajadas. Luisito se sentó al otro lado y abrió su libreta azul. Después de media hora, Marco cerró el libro. «También te traigo esto», dijo. Sacó un sobre blanco de su chamarra. No tenía número, solo una frase escrita con su propia letra. «Para mi madre, carta número 1 de las que yo debí escribir». Lo colocó junto a las flores frescas que habían traído. «No sé si me alcanzará la vida para escribir. 52. Como tú», continuó Marco, con la voz temblando. «Pero voy a intentarlo. Una cada mes, para contarte cómo estamos, para pedirte perdón otra vez, para demostrarte que estoy tratando, mamá». Pancho levantó la cabeza y lo miró. Esos ojos cafés profundos que parecían comprender más de lo que un animal debería comprender. Marco respiró hondo. «Tu carta 52 decía que Pancho me enseñaría sobre la lealtad. Y lo está haciendo, mamá. Cada mañana me despierta a las 6. No me deja dormir de más. No me deja olvidar. Luisito le da de comer y le habla de ti. Y Dulce. Dulce está aprendiendo que la vida no se trata de tener más, sino de ser mejor». Hubo un silencio largo, solo el viento entre los árboles y el canto lejano de un pájaro. Entonces Luisito habló. «Abuela, yo también te escribí». El niño sacó un sobre azul de su mochila. En el frente, con letra infantil pero cuidadosa, decía: «Para mi abuela Esperanza». Lo puso junto a la carta de Marco. «Te cuento que Pancho ya es parte de la familia», leyó Luisito. «Duerme en el balcón, pero a veces se mete a mi cuarto. Papá ya no grita. Y mamá ya no habla de boutiques. Extraño tus gorditas de frijol. Pero sé que nos estás cuidando desde allá arriba. Te quiero mucho, tu nieto Luisito». Marco cerró los ojos. Las lágrimas corrieron, pero esta vez no eran solo de dolor. Había algo más. Algo pequeño, frágil, pero real. Esperanza. No el nombre de su madre. El sentimiento. La pequeña luz al final de un túnel muy largo. Se quedaron una hora más. En silencio. Los tres y Pancho, bajo el sol de noviembre, junto a una tumba que ya no se sentía como un final, sino como un puente. Cuando finalmente se levantaron para irse, Marco tocó la lápida una última vez. «Nos vemos el próximo domingo, mamá, te lo prometo». Y esta vez, cuando lo dijo, sonó como algo que podía cumplir. Pancho caminó adelante guiándolos de regreso a la camioneta. El burro, que había caminado 30 kilómetros con 52 cartas, ahora caminaba con una familia rota que estaba aprendiendo muy lentamente a reconstruirse. Porque el perdón de Doña Esperanza no había sido un regalo, había sido una semilla. Y 6 meses después finalmente estaba comenzando a crecer. Hay algo profundamente irónico en esta historia. El personaje más humano no era humano en absoluto. Pancho, un burro de 10 años, hizo lo que Marco no pudo hacer durante 12 meses: permanecer fiel. Mientras Marco disfrutaba su departamento de lujo, Pancho memorizaba cada curva del camino. Mientras Dulce compraba ropa importada, Pancho cargaba el peso de 52 verdades. Mientras Luisito crecía en una mentira cómoda, Pancho esperaba pacientemente el momento de revelarla. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros? Nos dice que hemos olvidado algo esencial. La lealtad no es una emoción, es una práctica. No es lo que sentimos en los buenos momentos, es lo que hacemos en los difíciles. Pancho no amaba a Esperanza en el sentido romántico, pero cumplió su promesa, cada día, durante un año, sin fallar. En un mundo donde cancelamos suscripciones con un clic, donde bloqueamos contactos sin explicación, donde las promesas duran hasta que dejan de ser convenientes. Pancho nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Somos capaces de terminar lo que empezamos? La segunda lección de Pancho es sobre la paciencia. No llegó a Monterrey el día después de la muerte de Esperanza. Esperó 3 semanas exactas, porque Esperanza le había enseñado: no cuando yo muera, Pancho, cuando estés listo.
Un animal entendió algo que muchos humanos no comprenden. El timing lo es todo. La verdad dicha demasiado pronto hiere, dicha demasiado tarde no sana, pero dicha en el momento preciso, transforma. Y la tercera lección es la más bella. Pancho no juzgó a Marco. Cuando el hombre finalmente se derrumbó en el cementerio, cuando las lágrimas corrieron y las palabras se ahogaron, Pancho simplemente puso su cabeza en el hombro de Marco. No dijo, «Te lo mereces». No giró la cara. Ofreció presencia, porque el perdón no necesita palabras. A veces solo necesita estar ahí. Al final doña Esperanza nos dejó muchas cosas, pero quizás el regalo más grande fue Pancho. Un recordatorio de 4 patas de que la grandeza no está en la inteligencia o el poder, sino en la fidelidad silenciosa, la paciencia disciplinada y la capacidad de amar incluso cuando no somos amados de vuelta. Tal vez si prestamos atención, Pancho puede enseñarnos a ser un poco más humanos.